El príncipe William acababa de hacer algo que pocas personas jamás imaginaron posible. Durante una reunión secreta de emergencia escondida en lo profundo del castillo de Windsor, despojó abruptamente a la reina Camilla de la autoridad que creía que podía ejercer, dejándola en la habitación cargada de incredulidad y ira apenas contenida. La confrontación estalló después de que Camilla supuestamente intentara autorizar un documento de la regencia sin informar al príncipe de Gales, creyendo que el trámite podría avanzar silenciosamente antes de que alguien lo cuestionara. En lugar de permitir que los acontecimientos se desarrollaran a puerta cerrada, William se metió directamente en medio de la crisis, preparando el escenario para una confrontación que alteraría para siempre el equilibrio de poder dentro de la Casa Real. En lugar de dudar o optar por la diplomacia, William interceptó los documentos antes de que pudiera completarse el proceso. Su rechazo fue brutalmente simple, expresado en solo 5 frías palabras que borraron instantáneamente cualquier ilusión de que la decisión ya se había tomado. El intercambio en sí duró apenas 10 segundos, pero el silencio que siguió tuvo mucho más peso que cualquier discusión larga. Antes incluso de que amaneciera en Windsor, la cadena de mando tradicional se había fracturado, transformando lo que había comenzado como una reunión administrativa confidencial en una lucha abierta sobre quién tenía realmente la autoridad constitucional. Toda la secuencia comenzó con una llamada telefónica inesperada que rompió la quietud de la madrugada. A las 3 en punto una lluvia incesante golpeaba las ventanas emplomadas de Adelaide Cottage, mientras el resto de la finca permanecía envuelta en la oscuridad y el silencio. Sobre una mesita de noche de madera, un teléfono móvil encriptado y seguro vibró de repente, sin mostrar ningún nombre familiar, solo un código de emergencia clasificado, reservado para las situaciones constitucionales más urgentes. La inusual alerta inmediatamente le dijo a William que cualquier cosa que hubiera sucedido dentro del palacio era lo suficientemente grave como para eludir todos los protocolos normales. William cogió el teléfono antes de que la segunda vibración pudiera molestar al resto de su familia. En el otro extremo estaba un alto asistente militar de confianza que había servido a la Casa Real durante años y cuyo tranquilo profesionalismo dejaba poco lugar a la exageración. El mensaje era breve, directo y profundamente alarmante. La reina Camilla había ordenado la apertura inmediata de los salones de Estado para una reunión nocturna no programada, y el heredero al trono no había sido informado. Esas pocas frases fueron suficientes para borrar cualquier posibilidad de que se tratara de una reunión administrativa ordinaria. Ya estaba fuera de la cama antes de que terminara la llamada. No hubo tiempo para convocar a sus asesores de comunicaciones, ni pausa para organizar el convoy de seguridad cuidadosamente coordinado que normalmente acompañaba cada movimiento real. En cambio se puso una chaqueta oscura, cogió las llaves sin decir una palabra más y salió directamente a la lluvia implacable. De repente cada segundo parecía más valioso que el protocolo mismo. El viaje a través de los caminos privados de la propiedad real duró menos de 4 minutos, pero el viaje resultó mucho más pesado de lo que sugería la distancia. El agua de lluvia corría por el parabrisas a medida que el castillo emergía gradualmente de la oscuridad, emergiendo como un enorme testigo silencioso de lo que se estaba desarrollando dentro de sus antiguos muros. La grava crujió bruscamente bajo los neumáticos, cuando William se detuvo junto a la discreta entrada lateral, en lugar de acercarse por las puertas más ceremoniales. Nada en ese momento se parecía a una visita real de rutina. Normalmente los guardias de palacio saludaban al príncipe de Gales con impecable precisión militar, presentando armas o permaneciendo inmóviles cuando entraba. Esa noche, sin embargo, la atmósfera se sentía extrañamente inestable, casi como si todos los presentes comprendieran que se habían convertido en participantes involuntarios de algo mucho más grande que ellos mismos.
Dos oficiales superiores esperaban junto a las enormes puertas de roble, con una tensión visible, escrita en sus rostros evitando cuidadosamente el contacto visual directo, mientras conducían silenciosamente a William al interior. Su silencio reveló casi tanto como la llamada de emergencia. Los interminables pasillos de piedra del castillo de Windsor fueron engullidos por la oscuridad interrumpida solo por tenues franjas de iluminación de emergencia que recorrían los pisos. Atrás quedaron los sonidos familiares de los turistas guías personal doméstico y la actividad real cotidiana que normalmente llenaba de vida el edificio histórico. En cambio, solo el eco constante de las botas de William resonó por los pasillos vacíos, cada paso sonando más fuerte que el anterior. El propio castillo parecía contener la respiración. Sin disminuir la velocidad, William ignoró los ascensores principales y se dirigió directamente hacia la estrecha escalera de piedra, subiendo escalones de 2 en 2 con determinación inquebrantable. Ya sabía exactamente dónde estarían encendidas las luces, y no perdió el tiempo buscando por los pasillos laberínticos. Al final de un pasillo tranquilo, una habitación familiar estaba iluminada detrás de pesadas puertas dobles. Una gruesa cinta de cálida luz amarilla se derramó debajo de ellos hacia el pasillo que de otro modo sería oscuro, confirmando que la reunión aún estaba en marcha. La sala era la pequeña biblioteca privada, un lugar normalmente reservado para lecturas familiares, tranquilas sesiones informativas legales, confidenciales y discusiones alejadas de la atención pública. Esta noche, sin embargo, ya no parecía una retirada pacífica, sino el centro de una tormenta constitucional que se estaba desarrollando. William no llamó ni anunció su llegada. Envolvió su mano alrededor de la manija de latón pulido y empujó las pesadas puertas para abrirlas con fuerza suficiente para que todos los que estaban dentro miraran hacia arriba a la vez. La escena que tenía ante él parecía menos una reunión familiar que un centro de mando político que operaba en completo secreto. La reina Camilla estaba sentada firmemente en el centro de una larga mesa de caoba, rodeada por 3 de sus secretarios privados, más confiables cada uno con expresiones de intensa concentración. Se habían abierto 2 pesados maletines de cuero y su contenido estaba cuidadosamente distribuido sobre la superficie pulida en pilas organizadas. Los documentos oficiales que llevaban las inconfundibles marcas rojas del Consejo Privado se encontraban en un lugar destacado ante la reina, dando a la reunión un inequívoco sentido de importancia constitucional. Al lado de la mano derecha de Camilla había una taza de té negro a medio terminar, con delicadas volutas de vapor aún elevándose suavemente en el aire, sugiriendo que había estado trabajando sin interrupciones durante algún tiempo. Ella no reconoció de inmediato la llegada de William. En cambio, continuó escribiendo tranquilamente su firma en otra página de una gruesa pila de papeles color crema, como si nada inusual hubiera sucedido. El sonido de su pluma estilográfica se convirtió en el único ruido que llenaba la habitación. Todos los demás reaccionaron de manera muy diferente. Un joven asistente, sorprendido por la repentina entrada de William, dejó caer accidentalmente un clip plateado sobre la mesa, y su pequeño sonido metálico resonó de forma antinatural en la silenciosa biblioteca. Los secretarios privados restantes intercambiaron miradas nerviosas antes de bajar la vista al suelo, sin querer quedar atrapados entre 2 centros de autoridad real en competencia. Todos los rostros en la sala reflejaron la misma comprensión, habían esperado que el papeleo se completara mucho antes de que William descubriera la reunión. William cerró silenciosamente las puertas detrás de él, sin permitir que sus ojos dejaran de mirar a Camilla ni por un momento. No ofreció ningún saludo cortés, ningún reconocimiento formal y ningún intento de suavizar la tensión que ya flotaba en el aire. En lugar de eso, caminó directamente hacia el borde de la larga mesa, hasta que se paró sobre los documentos dispersos. Su postura rígida comunicaba todo lo que las palabras aún tenían que expresar.
Casi de inmediato su atención se centró en el título del documento superior. La redacción legal era inequívoca, identificándola como una enmienda de emergencia relacionada con la Ley de Regencia Legislación, que regula quién podría ejercer una autoridad crítica si el monarca quedara temporalmente incapaz de cumplir con sus responsabilidades constitucionales. William comprendió al instante lo que representaban aquellas páginas y por qué habían sido preparadas en secreto. Según lo que tenía ante sí, la propia estructura de la autoridad real parecía estar bajo silenciosa revisión incluso antes de que los asesores jurídicos del gobierno hubieran completado su revisión. Solo entonces Camilla volvió a colocar el capuchón en su pluma estilográfica y finalmente miró a William a los ojos. Su expresión permaneció cuidadosamente compuesta, mostrando la calma practicada que se espera de alguien acostumbrado al escrutinio público, pero una sutil tensión persistió en sus manos a pesar de su apariencia mesurada. Explicó que simplemente se ocupaba de asuntos administrativos destinados a ahorrarle a la familia tensiones innecesarias durante un período ya difícil. Su voz nunca se elevó, permaneció formal, controlada y deliberadamente tranquilizadora, de principio a fin. Animó a William a regresar a Adelaide Cottage y esperar hasta la mañana, prometiéndole que su personal le brindaría una información completa una vez que se hubieran finalizado los procedimientos necesarios. Todo lo que ocurría en la biblioteca, insistía, representaba una administración constitucional estándar, llevada a cabo en el mejor interés de la corona. La explicación fue dada con confianza, como si no hubiera nada inusual en convocar una reunión tan importante sin informar al heredero aparente. Sin embargo, William permaneció completamente impasible. Sin decir una palabra, se inclinó hacia adelante y colocó su mano firmemente sobre el documento que ella acababa de firmar. Lenta y deliberadamente, acercó los papeles a su lado de la mesa antes de examinar él mismo la nueva firma. Solo después de leerlo, levantó la mirada hacia Camilla y afirmó con calma que su autoridad no se extendía a la reestructuración del gobierno constitucional. Su voz nunca se elevó, pero cada sílaba aterrizó con inconfundible finalidad. Las palabras fueron pronunciadas sin enojo visible, sin vacilación y sin ningún esfuerzo por dramatizar el momento. Su tranquila certeza resultó incluso más poderosa de lo que hubiera sido un arrebato emocional. Alrededor de la mesa, los secretarios privados inmediatamente comenzaron a reunir carpetas y cerrar maletines, reconociendo instintivamente que la discusión había cruzado una línea invisible. Lo que había comenzado como una sesión administrativa se había transformado en una confrontación directa sobre los límites del propio poder real. La expresión de Camilla se endureció gradualmente a medida que quedó inequívocamente claro que William no tenía intención de retroceder. Levantándose lentamente de su silla, se enfrentó a su hijastro al otro lado de la amplia mesa de caoba, imitando su postura con tranquila determinación. Ella le recordó que sirvió como reina consorte por nombramiento del rey, y argumentó que cada decisión que había tomado tenía como objetivo salvaguardar la corona durante un período excepcionalmente incierto. En su opinión, las circunstancias médicas actuales exigían una acción inmediata en lugar de revisiones legales prolongadas, discusiones en comités o demoras procesales. Insistió en que los documentos firmados permanecieran exactamente donde estaban y dejó claro que daba por resuelto el asunto. William respondió sin alzar la voz ni mostrar el más mínimo signo de incertidumbre. Levantó el documento completo de la mesa, lo dobló con cuidado 2 veces y lo deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta mientras mantenía un contacto visual constante con la reina. Luego, con una expresión tranquila y una breve declaración de 5 palabras, llevó toda la discusión a un final abrupto e inequívoco, dejando la habitación congelada en un silencio atónito. Él le dijo que la reunión había terminado. El tono no dejó absolutamente ningún lugar para el debate o la negociación.
La reina dio un paso atrás y sus dedos agarraron el borde de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Miró a sus ayudantes, pero ninguno de ellos se movió para ayudarla o recuperar los papeles. El silencio en la biblioteca duró casi medio minuto. La fuerte lluvia seguía golpeando contra el cristal del exterior, un constante zumbido de fondo en el silencioso enfrentamiento. Camilla se dio cuenta de que su intento de asegurar el dominio administrativo temprano había fracasado por completo en menos de 10 minutos. Recogió su bolso de cuero, le dio la espalda al príncipe y caminó hacia la salida privada sin decir una palabra más. Su personal la siguió en una fila apresurada y desorganizada, dejando a William solo en la habitación con las tazas de té vacías, los maletines abandonados, las sillas de madera y los nudillos blancos. El clic de la pesada puerta de roble, al cerrarse detrás de la reina Camilla, dejó la habitación en completo silencio. El príncipe William estaba de pie en el borde de la mesa de caoba, mirando el material de oficina esparcido y la silla vacía donde se había sentado su madrastra momentos antes. No consiguió un asiento para sí mismo. En cambio, apoyó las manos sobre la madera pulida y sus nudillos se volvieron ligeramente blancos bajo la intensa iluminación del techo. El antiguo reloj de pie en un rincón de la pequeña biblioteca hacía sonar ruidosamente marcando 30 segundos de absoluta quietud. Los documentos escondidos dentro de su chaqueta parecían pesados. William sabía exactamente lo cerca que había estado la institución de un cambio administrativo silencioso y trastienda. Se desabrochó la chaqueta, sacó los papeles doblados y los extendió sobre la mesa una vez más. Necesitaba verificar cada uno de los nombres que figuran en la enmienda de regencia de emergencia. Esta no era una pieza estándar de la burocracia del servicio civil. Era un documento legalmente vinculante, muy específico, diseñado para reasignar firmas administrativas si el rey Carlos no podía firmar las casillas rojas oficiales del Estado. Mientras William examinaba la letra pequeña, los detalles de la estrategia de Camilla se hicieron evidentes. La enmienda no se limitó a nombrar funcionarios gubernamentales estándar para encargarse de tareas de emergencia. Específicamente colocó a 3 de los asesores institucionales más cercanos de Camilla en el Consejo de Estado temporal, evitando por completo la jerarquía real tradicional. Si estos documentos hubieran recibido un sello formal, sin el conocimiento del heredero, la gestión diaria de la monarquía habría pasado a manos completamente diferentes al amanecer. Fue una medida precisa y silenciosa para aislar al príncipe de Gales de la toma de decisiones inmediata. Un suave golpe en la puerta de la biblioteca secundaria rompió su concentración. William no levantó la vista del texto. Dio una breve orden de entrar, esperando que regresara uno de los ayudantes de Camilla. En cambio, un cortesano real de alto rango entró en la habitación llevando una bandeja de agua caliente y una tableta digital segura. Este no era un miembro del personal subalterno. Se trataba de un veterano funcionario de palacio que había servido a la difunta reina durante más de 2 décadas. Había permanecido intencionalmente en el edificio mucho después de que terminara su turno oficial, esperando que ocurriera exactamente esta confrontación. El cortesano dejó la bandeja en el suelo sin hacer ruido y dio un paso atrás con las manos firmemente entrelazadas delante de él. Miró directamente los papeles sobre la mesa y luego miró a William. Dijo al príncipe que la redacción de estos documentos específicos llevaba menos de 48 horas en marcha. La información se entregó en un tono bajo y uniforme completamente desprovisto de opiniones personales. El cortesano reveló que se había contratado a una firma legal privada fuera de Londres para redactar el texto evitando por completo al procurador del Tesoro y a los equipos de revisión estándar del Ministerio del Interior. Este detalle confirmó las sospechas más profundas de William. Toda la operación se había llevado a cabo como una operación en la sombra programada específicamente para una semana en la que el primer ministro estaba fuera del país y el Lord Canciller no estaba disponible para consultas.
Fue un intento directo de establecer un hecho legal consumado antes de que los canales oficiales del gobierno pudieran presentar una objeción. William tomó su teléfono y tomó una fotografía clara de cada página sobre la mesa, asegurándose de que existiera un registro digital permanente fuera de los muros físicos del palacio. Luego el veterano funcionario metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño memorando mecanografiado. Lo colocó junto a las manos de William. Este documento contenía una lista de registros telefónicos privados de la centralita de Windsor durante las últimas 24 horas. Mostraba una serie de llamadas nocturnas entre el apartamento privado de Camilla y un miembro de alto rango de la Cámara de los Lores. Las piezas del rompecabezas estaban encajando rápidamente. La reina consorte no actuaba sola. Estaba construyendo activamente una coalición legislativa para asegurar su posición antes de que ocurrieran cambios repentinos en la cima de la monarquía. William estudió la lista de nombres en el registro telefónico. Una entrada en particular se destacó de inmediato. Era un individuo que había cuestionado abiertamente las actualizaciones propuestas por William para la gestión del ducado de Cornualles apenas 3 meses antes. La conexión era clara. Se trataba de una iniciativa coordinada de la vieja guardia para mantener el control de las finanzas y los nombramientos del palacio, utilizando la actual crisis sanitaria como cobertura inmediata. La tensión subyacente que había latente entre el hijastro y la madrastra durante 20 años finalmente se había solidificado en una batalla legal concreta. El príncipe miró al cortesano y le agradeció su discreción. El funcionario asintió levemente formalmente y salió de la habitación cerrando la puerta secundaria detrás de él. William volvió al estar solo, pero la naturaleza de la crisis había cambiado por completo. Sabía que no podía simplemente regresar caminando a Adelaide Cottage y dormir. La siguiente fase del enfrentamiento comenzaría en el momento en que el personal de palacio llegara a trabajar a las 8 de la mañana. Necesitaba asegurarse de que su propio equipo estuviera completamente informado antes de que la oficina de Camilla pudiera contar la historia a la prensa. Reunió los documentos físicos, los volvió a colocar dentro de su chaqueta y cerró la cremallera hasta el cuello. Caminó hacia las altas ventanas y miró hacia el patio empapado de lluvia. Los faros de una única berlina negra aparecieron cerca de la musa real, sus neumáticos chapoteando en los charcos mientras salía por las puertas a gran velocidad. Camilla ya estaba de regreso a Londres, probablemente preparando su próximo paso. William miró su reloj. Eran exactamente las 3:45 de la mañana. La escaramuza inicial había terminado, pero la integridad estructural de la línea de mando real ahora pendía de un hilo. El poder de una pluma soberana. A las 4 de la madrugada, el frío en la pequeña biblioteca era evidente. El príncipe William finalmente se sentó y eligió la pesada silla de roble situada en la cabecera de la mesa. Sacó una carpeta encuadernada en cuero y abrió su computadora portátil personal segura. La pantalla iluminó su rostro con una intensa luz azul, proyectando largas sombras sobre los paneles de madera oscura de la habitación. No redactó una declaración larga y emotiva. En lugar de eso, comenzó a escribir una directiva legal precisa que contrarrestaría permanentemente los documentos que actualmente guarda en el bolsillo de su chaqueta. La estrategia requería absoluta precisión técnica. William abrió el texto de la Ley de Regencia de 1937 en su monitor. Al examinar las cláusulas relativas a la delegación de la autoridad real, se centró en una laguna administrativa específica, rara vez invocada. Esta subcláusula en particular permitió al heredero aparente cofirmar todos los mandatos operativos de emergencia junto con el monarca reinante, neutralizando efectivamente cualquier decisión unilateral tomada por un consorte. El equipo de Camilla había contado con que William esperaría una revisión parlamentaria formal. No habían previsto que utilizara los protocolos existentes de la corona para bloquearlos antes del desayuno.
Imprimió 3 copias de la nueva directiva utilizando la terminal de red segura del palacio en la esquina de la habitación. El papel era grueso y llevaba el escudo oficial escarlata del príncipe de Gales en la parte superior de la página. William sacó su pluma estilográfica personal llena de la distintiva tinta azul negra reservada exclusivamente para el consentimiento real oficial. Firmó su nombre firmemente al pie de cada documento, fechándolos con la hora y los minutos exactos de la mañana. Este único acto desplazó el equilibrio de poder de nuevo a su oficina, haciendo que el papeleo de medianoche de Camilla fuera legalmente inútil, sin su consentimiento explícito por escrito. A las 4:20 las pesadas puertas principales se abrieron de nuevo. 2 personas entraron a la biblioteca sin presentación. El primero fue el asesor jurídico personal de William, un hábil abogado constitucional que había sido citado desde su casa en el oeste de Londres 40 minutos antes. El segundo era el secretario permanente del Consejo Privado, que parecía exhausto pero completamente concentrado. Ambos hombres ocuparon sus lugares en el lado opuesto de la mesa, con los ojos fijos en los documentos nuevos que descansaban bajo la mano de William. El asesor legal tomó los documentos que Camilla había firmado y los comparó línea por línea con la nueva directiva que William acababa de imprimir. No ofreció ningún comentario dramático, simplemente señaló que los documentos de la reina carecían de la necesaria firma secundaria del Lord Presidente del Consejo. Debido a esta omisión técnica, la nueva directiva de William tomó precedencia legal inmediata en el momento en que fue firmada. La operación en la sombra se detuvo no por una pelea a gritos, sino por la aplicación precisa del derecho constitucional. A continuación, el secretario permanente proporcionó una actualización crucial sobre el rey Carlos. El rey se encontraba actualmente descansando tranquilamente en Sandringham, sin saber por completo que esta batalla administrativa se estaba librando en su nombre. Su equipo médico había emitido un memorando privado esa misma tarde, recomendando 2 semanas más de aislamiento total de las reuniones informativas políticas diarias. Esta ventana de recuperación extendida fue exactamente lo que el personal de Camilla había utilizado como ventana de oportunidad. Querían que los nuevos protocolos de firma estuvieran activos antes de que el rey regresara a Londres para su próxima audiencia programada. William no expresó enojo por la revelación. Les dijo a los 2 funcionarios que la recuperación del rey no debía verse perturbada en absoluto por la política palaciega. Dio instrucciones al secretario permanente para que entregara por correo copias de la nueva directiva al Ministerio del Interior y a la residencia del primer ministro antes de las 6 de la mañana. Este momento garantizaría que cuando las oficinas gubernamentales abrieran ese día, el registro oficial del Estado reflejaría la autoridad suprema de William como la palabra definitiva en asuntos de la regencia. El asesor legal asintió y deslizó los documentos en un maletín seguro con cerradura digital. Dijo que su oficina se encargaría de todas las comunicaciones posteriores con el equipo legal de Camilla, asegurando que cualquier intento adicional de modificar el Consejo de Estado sería señalado inmediatamente por el Procurador del Tesoro. La reunión fue rápida, profesional y totalmente centrada en medidas administrativas concretas. No se habló de sentimientos familiares ni de traiciones personales. La prioridad era la estabilidad inmediata del poder ejecutivo de la monarquía. Cuando los 2 asesores se levantaron para irse, el secretario permanente se volvió hacia el príncipe. Preguntó si William quería que se enviara una notificación formal a los apartamentos privados de la reina sobre la nueva presentación legal. William se negó rotundamente con una sola palabra. Dijo que el papeleo hablaría por sí solo cuando su personal intentara presentar sus documentos a la oficina del Privy Council a las 8 en punto. El mensaje era claro. El tiempo de las negociaciones familiares educadas había pasado y la nueva jerarquía operativa era ahora una cuestión de registro oficial del Estado. Las puertas de la biblioteca se cerraron una vez más, dejando a William solo en la silenciosa habitación.
Afuera la lluvia finalmente había comenzado a amainar, reemplazada por la tenue luz gris del amanecer que aparecía sobre el paisaje de Windsor. Se levantó, cerró su computadora portátil y volvió a guardar las copias originales de los documentos de Camilla en el bolsillo de su chaqueta. Había defendido con éxito su posición como principal tomador de decisiones, pero sabía que la verdadera prueba vendría cuando el resto de la familia real se despertara y descubriera lo que había sucedido mientras dormían. Susurros a través de las paredes de la galería. Un paje de alto nivel dejó caer una bandeja de plata en el suelo de piedra del pasillo poco después de las 5. El fuerte estrépito resonó directamente fuera de los aposentos privados del rey. El joven se quedó completamente congelado, mirando el café derramado. No lo contestó de inmediato, estaba escuchando las voces apagadas y enojadas que venían de la oficina de comunicaciones al final del pasillo. El jefe de gabinete de la reina Camilla estaba hablando por teléfono a un volumen inusualmente alto. La noticia del enfrentamiento en la biblioteca ya se había extendido entre el personal de la casa antes de que el sol saliera por completo. A las 5:30 el cambio de turno en el Windsor Security Lodge provocó una ola de confusión. El registro nocturno mostró la repentina llegada de William y la apresurada partida de Camilla 40 minutos después. El personal del palacio opera según rutinas estrictas y cualquier interrupción indica instantáneamente una crisis importante. 2 jóvenes amas de llaves notaron la inusual falta de papeleo en el mostrador central de entrega. Por lo general, las circulares de primera hora de la mañana, que enumeran el horario real, se imprimen y clasifican al amanecer. Hoy las bandejas quedaron completamente vacías. La tensión se trasladó rápidamente desde las cocinas del sótano a las paredes superiores de la galería. Un asistente de alto nivel vio al secretario privado de la reina salir del edificio por una salida de incendios lateral. Esta fue una violación directa del protocolo estándar. Los funcionarios reales siempre salen por el patio principal donde espera su transporte. El repentino desvío sugirió un deseo activo de evitar las cámaras de seguridad del edificio. El personal comprendió instantáneamente que el tradicional equilibrio de lealtad se estaba fracturando. Un misterio comenzó a circular entre el equipo nacional respecto a cómo William había llegado tan rápido. Había evitado por completo las puertas de la propiedad principal y llegó por un estrecho carril de servicio normalmente reservado para vehículos de mantenimiento. Esto significaba que alguien dentro del castillo había seguido activamente los movimientos de Camilla y había filtrado el momento exacto de la reunión al príncipe. El personal sospechaba de una violación de alto nivel, pero la identidad del informante permaneció completamente oculta. La respuesta surgió a las 6:15 cerca de la oficina principal de los escuderos. Un paje veterano notó una nota escrita a mano en la máquina de fax. El documento llevaba una breve marca de tiempo codificada de la oficina personal de la princesa Ana. Los hechos eran simples. La princesa real había estado monitoreando la inusual actividad nocturna a través de la red de seguridad interna del palacio desde su propiedad en Gatcombe Park. Ella personalmente había avisado al equipo de William en el momento en que los asesores de Camilla entraron a la pequeña biblioteca con los maletines legales. Anne se había asegurado de que la línea de mando tradicional permaneciera intacta. Una vez identificada la fuga, inmediatamente un nuevo problema ocupó su lugar. La oficina de prensa de Camilla en Londres comenzó a realizar consultas urgentes con el editor de un importante periódico de Fleet Street. Un destacado corresponsal real recibió un mensaje de texto cifrado que contenía detalles de un repentino desacuerdo logístico en Windsor. La redacción era vaga, pero insinuaba una intervención no provocada del príncipe de Gales. El equipo de la reina se estaba moviendo para dar forma a la narrativa de los medios antes de que la directiva de William pudiera llegar a las imprentas del gobierno. La red interna se convirtió en un campo de batalla de instrucciones en competencia. El secretario privado de William
Emitió un memorando firme a todos los operadores telefónicos del palacio al 645. La orden prohibía estrictamente el enrutamiento de cualquier llamada desde la base de Camilla en Londres a la suite médica del rey en Sandringham. Todas las comunicaciones relativas a documentos estatales tenían que pasar primero por la oficina del príncipe. Los operadores cumplieron inmediatamente reconociendo el peso legal específico de la directiva firmada por el príncipe. A las 7 los pasillos estaban completamente iluminados, pero el silencio seguía siendo pesado. El personal doméstico realizaba sus tareas con extrema cautela y hablaba solo en susurros a puerta cerrada. Sabían que durante la noche se había cruzado una frontera permanente. La jerarquía palaciega ya no operaba como una sola unidad. Se había dividido en dos facciones distintas y cada miembro de la familia ahora se veía obligado a elegir un bando. Una furia que no se puede ocultar. Las pesadas puertas de hierro de Clarence House se cerraron de golpe exactamente a las 7:15 de la mañana. El oscuro sedán de la reina Camilla entró en el patio de grava con un violento chirrido de neumáticos, un sonido completamente inusual en la tranquila residencia londinense. Por lo general, la llegada de un vehículo real de alto rango se gestiona con absoluta quietud y precisión. Hoy el conductor ni siquiera esperó a que el lacayo se adelantara. La puerta trasera se abrió de golpe desde el interior y la reina salió a las piedras mojadas antes de que el coche se hubiera detenido por completo. No se ajustó el abrigo ni miró al pequeño grupo de personal de seguridad que estaba en posición de firmes. Su rostro estaba completamente tenso, sus labios apretados formando una delgada línea que indicaba una ira absoluta e incontrolable. Las luces interiores del coche permanecieron completamente iluminadas durante todo el viaje desde el castillo de Windsor. Un mensaje deliberado e inequívoco para los cortesanos que observaban desde las ventanas. Quería que todos vieran que no se estaba escondiendo y que no se estaba retirando. Pasó por delante del mostrador de recepción principal y se dirigió por la larga galería llena de retratos hacia su oficina personal. Sus tacones golpearon bruscamente contra el suelo de parqué pulido, un ritmo rápido y pesado que hizo que dos jóvenes investigadores retrocedieran hacia una puerta para evitar su camino. Su jefe de personal ya estaba esperando en la puerta del santuario interior, sosteniendo un dispositivo móvil seguro que vibraba continuamente con alertas entrantes de la oficina del gabinete. El peso histórico de este enfrentamiento en particular fue mucho más profundo que una simple reunión de medianoche sobre trámites. Este fue el violento estallido de 20 años de fricción subyacente entre madrastra e hijastro. Desde su matrimonio con la familia, Camilla había trabajado meticulosamente para construir una posición inexpugnable de seguridad administrativa, colocando poco a poco a sus aliados de confianza en puestos clave de asesoramiento en los distintos estados reales. William había observado esta constante acumulación de influencia durante 2 décadas esperando el momento preciso para desmantelarla. La crisis inmediata que enfrentó el equipo de la reina fue el fracaso total de su estrategia mediática. A las 7:45, un editor de alto rango en Londres llamó a la oficina de prensa de Clarence House para informar directamente. El periódico no pudo publicar la historia filtrada sobre la intervención de William. La razón era simple y devastadora para la posición de Camilla. El Ministerio del Interior ya había registrado la contraorden firmada por William en el registro oficial del Estado a las 6 de la mañana. Cualquier informe de los medios que enmarque las acciones de William como no provocadas ahora contradeciría directamente los registros oficiales del gobierno. Camilla estaba junto a la alta ventana de guillotina de su oficina, contemplando la extensión gris del centro comercial. Cogió un pesado pisapapeles plateado de su escritorio y lo dejó con un ruido seco. Le dijo a su jefe de gabinete que la medida del príncipe era un insulto deliberado a la autoridad del rey. Su voz ya no era tranquila. Tenía un filo duro y cortante que se podía oír a través de las gruesas puertas de madera de la sala de espera contigua.
Sostuvo que sus acciones en Windsor estaban plenamente justificadas por la necesidad de celeridad administrativa. El misterio de cómo William había conseguido los documentos físicos seguía siendo una cuestión candente dentro de su círculo íntimo. Sus asesores le habían asegurado que el borrador de la ley de regencia estaba seguro dentro de su red legal privada. No habían tenido en cuenta la lealtad silenciosa y duradera que el personal veterano sentía hacia la línea de sucesión tradicional. El equipo de Camilla comenzó una revisión interna inmediata de sus registros telefónicos buscando el punto específico donde su seguridad operativa había colapsado. La respuesta llegó a través de un enlace de datos interno seguro de la Oficina de Seguridad de Windsor. Un técnico junior confirmó que la alerta cifrada se había originado en una terminal conectada directamente al escritorio privado de la princesa Ana. La comprensión golpeó la habitación como un golpe físico. La vieja guardia de la familia se había unificado por completo contra el impulso administrativo de la reina. Anne no solo había avisado a William, sino que había autorizado efectivamente el bloqueo institucional que dejó a Camilla completamente aislada en la mesa de caoba. A las 8:30, el principal asesor jurídico de Clarence House llegó a la oficina visiblemente conmocionado. Dejó una carpeta de cuero sobre el escritorio y hizo una breve evaluación objetiva. El contraataque legal de William fue completamente impecable. Al invocar la cláusula de firma conjunta de los protocolos históricos de la corona, el príncipe había despojado con éxito a la reina consorte de cualquier autoridad ejecutiva independiente con respecto al cronograma de salud actual. Cada documento que ella firmara ahora requeriría la firma física del príncipe de Gales para ser legalmente válido. La reina consorte se alejó de la ventana, sus dedos se apretaron alrededor del borde de su escritorio de caoba hasta que sus anillos hicieron clic contra la madera. Se dio cuenta de que su esfuerzo de 20 años para asegurar el dominio administrativo había sido completamente desmantelado en menos de 6 horas. La lucha por el poder ya no era un juego oculto que se jugaba a puerta cerrada. Ahora era una realidad fija y permanente que gobernaría cada interacción pública y privada dentro de la casa de Windsor en el futuro. Las consecuencias inmediatas dentro de su propio personal estuvieron marcadas por un pánico intenso. 2 altos funcionarios de relaciones públicas se ofrecieron a dimitir antes del mediodía, anticipando una investigación masiva sobre cómo un documento estatal privado se vio comprometido con tanta facilidad. Camilla rechazó sus dimisiones con un gesto brusco de la mano. Les ordenó que centraran su atención por completo en los próximos preparativos del Día de la Commonwealth con la intención de utilizar su próxima aparición pública importante para proyectar una estabilidad completa y tranquila a la prensa internacional. Mientras tanto, su jefe de gabinete permanecía en línea segura con la oficina del Lord Canciller, tratando de encontrar una laguna en la directiva que William había presentado. La respuesta del equipo legal del gobierno fue totalmente inflexible. El primer ministro ya había sido informado durante una sesión informativa de seguridad a primera hora de la mañana y había decidido no intervenir. La prioridad del gobierno era evitar cualquier percepción pública de inestabilidad constitucional, lo que significaba que respaldarían estrictamente al heredero al trono para mantener la confianza del mercado. A medida que avanzaba la mañana, el ambiente físico de Clarence House reflejaba un estado de ánimo pesado. La habitual música de fondo ligera que sonaba en la sala de la mañana, fue silenciada. El personal se movía con extrema precaución, intercambiando breves gestos silenciosos con la cabeza por los pasillos. Camilla pasó el resto de la hora redactando una carta privada escrita a mano directamente al rey Carlos en Sandringham. Ella no confió este mensaje a la red de mensajería electrónica del palacio. En cambio, selló el sobre con su anillo de sello personal y ordenó a un conductor personal de confianza que lo entregara en mano en la finca de Norfolk. La estructura de poder había cambiado, y la ilusión de un equipo de liderazgo real unificado había desaparecido por completo.
La agresiva intervención de Guillermo había establecido una nueva base de autoridad dentro de los muros del palacio, lo que hizo que la reina consorte se diera cuenta de que las antiguas reglas del compromiso familiar ya no se aplicaban bajo la supervisión del príncipe de Gales. El nuevo orden toma forma. A las 9 de la mañana, la transformación estructural dentro del castillo de Windsor se hizo físicamente visible. Un equipo de trabajadores de mantenimiento llegó a la pequeña biblioteca llevando una pesada caja de herramientas de madera y un juego de cerraduras de seguridad electrónicas recién acuñadas. Bajo la supervisión directa del ayudante personal de William McQuarrie, se reemplazaron por completo los tradicionales herrajes de latón de las puertas dobles. Los códigos de acceso a la sala se borraron de la base de datos central y se reconfiguraron asegurando que solo el personal con autorización explícita de la oficina del príncipe de Gales pudiera ingresar al espacio. Esta no fue una medida temporal, fue una reasignación permanente de territorio físico y administrativo. Las llaves de las cajas fuertes de documentos estatales seguras dentro del castillo se transfirieron a un nuevo sistema de casilleros ubicado dentro del centro de seguridad en Adelaide Cottage. Durante décadas la consorte reinante había disfrutado de acceso irrestricto a estos archivos como una cuestión de cortesía doméstica estándar. A media mañana, esa cortesía quedó oficialmente revocada. Cualquier solicitud futura de registros estatales históricos o actas del Consejo por parte del equipo de Camilla ahora requería una solicitud formal por escrito presentada con 48 horas de anticipación. La consolidación del poder se extendió rápidamente a los horarios de las reuniones informativas diarias. A las 9:30, el veterano cortesano que había ayudado a William durante la noche entregó el horario oficial del nuevo palacio a la oficina de la Administración Central. El documento omitió por completo al personal de Camilla en las próximas sesiones informativas constitucionales de alto nivel previstas para el otoño. El cambio fue absoluto. Todas las cajas rojas entrantes desde Downing Street debían dirigirse primero directamente al escritorio de William, evitando por completo la oficina de la reina. El verdadero peso de este cambio operativo quedó claro cuando llegó el último cronograma médico de Sandringham a través de un enlace digital seguro. El informe verificado por 3 médicos reales independientes indicó que el cronograma de recuperación del rey Carlos se había acelerado oficialmente, lo que le obligó a delegar una porción mucho mayor de sus deberes oficiales de lo previsto anteriormente. Esto significaba que William ya no se estaba preparando simplemente para un papel futuro. Ya actuaba como quien toma las decisiones de facto a puerta cerrada, ejerciendo toda la autoridad de la pluma soberana. La reacción inmediata de la administración pública confirmó que el cambio era irreversible. A las 10:15, el secretario del gabinete emitió un memorando interno a todos los departamentos gubernamentales de alto nivel, instruyéndoles a actualizar sus protocolos de contacto para la correspondencia real. Las nuevas directrices establecían claramente que cualquier documento que requiera el consentimiento o la firma real inmediata debe enviarse con copia directamente al secretario privado del príncipe de Gales. El aparato administrativo del Estado había girado hacia el heredero aparente en menos de 6 horas, dejando la oficina de la reina consorte completamente aislada del flujo legislativo. Dentro de los muros del palacio, los ajustes logísticos continuaron durante toda la mañana. El equipo de comunicaciones inició una auditoría exhaustiva de todas las redes digitales compartidas, eliminando varios perfiles administrativos vinculados a los asesores de Camilla en Londres. Esta medida aseguró que no se pudieran realizar más intentos de redactar o presentar enmiendas de emergencia sin activar una alerta automática inmediata al equipo de seguridad de William. La atmósfera entre el personal permaneció intensamente concentrada, ya que todos reconocieron que había comenzado una nueva era de estricta disciplina operativa. A las 11 en punto el príncipe de Gales salió de la biblioteca
y caminó por el césped mojado de regreso a su residencia familiar. No miró hacia los muros del castillo. Su equipo ya había asegurado los límites administrativos y el gobierno había validado plenamente su directiva legal. La crisis inmediata había pasado, pero la realidad a largo plazo de un hogar dividido ya estaba permanentemente establecida. La línea de mando estaba intacta, la vieja guardia había mantenido la línea, y el futuro de la institución estaba firmemente bajo su control. William pasó el resto de la mañana en una conferencia telefónica privada con el primer ministro, asegurándose de que las declaraciones públicas del gobierno reflejarían una estabilidad total. No se mencionó el enfrentamiento de medianoche, ni la furiosa partida de la reina consorte. La narrativa oficial se centraría enteramente en la delegación de funciones prevista durante el período de recuperación del rey. Al gestionar la transición con absoluta precisión jurídica, el príncipe neutralizó la amenaza de una regencia en la sombra y estableció firmemente su posición como principal guardián de la corona. El equilibrio de poder dentro de la casa de Windsor ha cambiado permanentemente. El príncipe William ha dado su paso definitivo, y la furia de la reina Camilla es solo el comienzo de esta intensa nueva era. Al interceptar esos documentos de emergencia, el príncipe de Gales ha trazado una línea clara en la arena, lo que demuestra que ya está manejando la monarquía como su tomador de decisiones de facto, a puerta cerrada. ¿Qué cree que significa este dramático cambio para el futuro de la corona británica? ¿Intervendrá el rey Carlos para mediar en esta creciente tensión familiar, o William ahora está completamente a cargo del futuro de la institución?